Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola, profe. buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes. Quería tratar de empezar puntual porque hoy tenemos algunas cuestiones personales de organización con el paro de transporte, entonces me voy a tener que desconectar a las 2:15, 2:10 como máximo, así que tengo esa dificultad hoy y bueno, si queda alguna cosa pendiente la vemos la próxima, pero por eso quiero ser puntual en el inicio de la clase. Falta un minutito, esperamos y arrancamos con la bolilla 15. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aprovecho para decirte que ya te dejé el anfitrión por si querías pasar algún power o algo, y la sala de espera está abierta, así que no tenés que aceptar a nadie, ya está todo hecho. Perfecto, perfecto. No, Power hoy no va a haber porque ya creo que hay subido de la otra cursada y así que te agradezco y mejor que vayan entrando, así no me distrae. Bueno, ya es la hora. Antes que nada, no sé si los otros profesores ya les avisaron que hubo algún cambio con el tema de la fecha del recuperatorio. ¿Les avisaron? Sí, que va a estar corrida la fecha porque como tienen que corregir, va a ser corrida. Exactamente, por la La modalidad. del parcial se mantiene, eso es lo que no... El parcial se mantiene, lo que se va a modificar es el recuperatorio, pero la fecha del parcial está confirmada. Perfecto. Así que todavía no, creo a ver si ya me pasaron, espérenme un segundito, la fecha del recuperatorio. No la tengo acá, pero después se las voy a pasar. La del recuperatorio es la que se corrió, la del parcial sigue igual. Y creo que se corrió 2 o 3 días, más o menos, me parece. Bueno, ¿hay alguna consulta de los temas que hemos dado hasta ahora? Ahora vamos a empezar con un tema que es personas jurídicas, la bolilla 15. Por lo tanto, a ver si la tengo acá a mano. Sí. Personas jurídicas, en la clase de hoy supuestamente tenemos del punto 1 hasta el 4, que habla del concepto, las teorías, la capacidad, clasificación y también los atributos. Es bastante extenso, por eso les decía que quería iniciar con puntualidad la clase, en especial porque tengo que quedar unos minutitos antes. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de las personas jurídicas. Y bueno, más allá de que ustedes pueden leer este tema de varios autores y que en esto no hay demasiadas diferencias, ya sea que lean de uno u otro autor, en la materia específica con respecto al código anterior ha habido varias modificaciones. Lo primero que tenemos que decir cuando empezamos a hablar de persona jurídica es que se ha denominado así, ¿a qué se le dice persona jurídica? Que es una denominación que no es la única que se ha recibido. Se ha hablado de entes o personas morales, se ha hablado de entes de existencia ideal, todo para justamente tratar de explicar esta noción, que tiene que ver con que los hombres tienden o tienen una tendencia natural a agruparse para obtener fines, diferentes fines. Entonces, esta necesidad que es íncita del ser humano, lo lleva justamente a agruparse con otros para facilitar justamente la obtención de esos fines. Y esa asociación o agrupación de personas es lo que ha movido a la doctrina a ir tratando de definir o categorizar
si se le reconoce o no se le reconoce una entidad separada de los hombres que la conforman. Esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos que el hombre es el sujeto del derecho, más allá de las teorías, que el hombre es antes y el derecho es una creación del mismo, que el hombre es el centro de imputación jurídica de la norma. Bueno, de eso ya no tenemos duda, ya sabemos que la persona es el ente, ¿no? De existencia, ya, todo lo que hablamos de persona, los atributos que conforman a la persona, lo tenemos claro. Ahora vamos a hablar de esos entes que se forman o que conforman las personas para obtener otros fines. Y ahí tenemos que empezar a ver si le vamos a reconocer personalidad, si esa personalidad que se le reconoce es diferente de la de sus miembros, si va a tener capacidad, cómo va a ser esa capacidad, o sea, qué atributos le vamos a dar a esa persona ideal o de existencia ficticia o persona jurídica, ya sea en toda la evolución de la doctrina, las diferentes denominaciones que ha tenido y también la diferencia que ha habido en cuanto a reconocerle una naturaleza jurídica, una capacidad de acción y también todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de estas personas jurídicas, ¿no es cierto? Dicho esto como introducción, y ya tal cual lo adelanté, estos grupos que naturalmente forma el hombre para la consecución de sus fines, fue visto por la doctrina en principio como una ficción, o sea, se les empezó a reconocer una personalidad diferenciada, pero como decían los autores, en realidad echando mano a una ficción jurídica, no como una necesidad o una realidad del derecho. O sea, era para los autores una ficción. Savigny, por ejemplo, es de los autores que sostienen esta teoría de la ficción. En cuanto a la terminología para la denominación de las personas jurídicas, vamos a ver que ha ido evolucionando, como les dije, pero en el código, en el artículo 141, lo vamos a leer, dice, son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico le confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento del objeto y los fines de su creación. Entonces, esos son personas jurídicas, a los que el derecho les reconoce entonces, artículo 141, tenemos la terminología de qué consideramos personas jurídicas. ¿Sí? Esto es en la actualidad. En la evolución de la doctrina, como les dije, están las teorías que denominadas de la ficción, con Savigny a la cabeza, que ven a la persona jurídica como una creación ficticia del derecho, como ya les dije, pero llevando esta teoría a su aplicación, ¿qué tiene de insuficiente? ¿Qué es lo que se le criticó a la doctrina? En principio, si uno crea o el derecho a través de una ficción le va a otorgar personalidad a un grupo de personas, a una asociación, a una fundación o a la persona jurídica de que se trate, lo va a hacer con fines lícitos, ¿no es cierto? Porque el Estado no va a concederle personalidad a un ente para que delinca o que cometa actos contrarios a la ley. Entonces, la consecuencia o la crítica que se le hacía a esta teoría es que no alcanza para responsabilizar a las personas jurídicas por los actos ilícitos. ¿No es cierto? Entonces, la consecuencia de la doctrina de la ficción era que se le da personalidad como una ficción. Va a responder por actos lícitos. Hasta ahí, más o menos, la teoría se acomodaba, digamos, entre comillas. Pero a la hora de responder por actos ilícitos, no resultaba insuficiente. Entonces, traía como consecuencia que, por ejemplo, una persona jurídica no respondiera por los hechos ilícitos que cometieran quienes las administren o quienes las dirijan.
perjudicando con esto los derechos de los terceros, ¿se entiende? Entonces, esta doctrina, por supuesto criticada, fue dejada de lado por las doctrinas de la realidad. La doctrina de la realidad ya no ven a la persona jurídica como una ficción, sino como un hecho de la vida, y ya sea a través de la teoría del órgano o de la institución, le reconocen esa personalidad diferenciada de los miembros. En los casos de las teorías del órgano lo ven a los administradores de la sociedad, de la asociación, por ejemplo, o de la sociedad, como brazos ejecutores de esa personalidad, para que lo entiendan. Y en las teorías de la institución, que también forma parte del grupo de las teorías de la realidad, ven justamente a la persona jurídica como una idea, fuerza directriz que mueve al derecho a reconocerla. Esto es la teoría de Arreoy y como uno de los más famosos defensores o postulantes de la misma. Bueno, tenemos entonces teorías de la ficción, teorías de la realidad, órgano o institución. También hay teorías negatorias, que dicen no, las personas, o los grupos o las asociaciones de personas no son entes diferenciados, sino que son patrimonios separados que tienen un fin diferente y no se les reconoce otra personalidad que justamente el fin que la llevó a agruparse. Entonces no hay una personalidad como tal. Estas son las teorías negativas. También tenemos las teorías jurídicas, ¿sí?, que ven a la persona jurídica como un término técnico jurídico, expresamente. Algo de eso hay en el 141 que leímos. Podrían decírmelo, pero en la actualidad es más que un concepto técnico jurídico. En la actualidad, además de ser un concepto técnico jurídico, ¿sí?, tenemos que las personas jurídicas son el centro de imputación de derechos y de deberes. Al cual se le reconoce una personalidad o aptitud real y efectiva en la sociedad. O sea que hay un término, una parte, perdón, hoy volvieron a restringir por la cantidad de enfermos que tenemos. Voy a ver si puedo silenciarlos. No me gusta silenciarlos, pero tengo una interferencia. Ayer, hablando con la cocina, que había salido en las noticias que Balcarce restringió todos sus horarios otra vez. Por ahí algunos comercios van a volver a... Ay, perdonen que lo silencié, pero por unos minutos hasta que cese la interferencia. Cualquier cosa me levantan la mano y les doy... Bueno, les estaba diciendo que en la terminología o en el criterio de la doctrina actual, además de un concepto técnico-jurídico, la persona jurídica se la ve como una realidad o justamente asociada a los fines de la comunidad, ¿no?, en la sociedad. Bueno, el concepto de persona jurídica, ¿no?, o el fundamento del concepto de la personalidad jurídica, justamente tiene que ver con la necesidad de la obtención de los fines sociales, en algunos casos que reconoce el Estado. Ya vamos a ver que hay diferentes tipos de personas jurídicas, que van desde
las que no requieren ningún tipo de autorización ni control de parte del Estado, hacia aquellas en las cuales el Estado interviene como órgano de contralor para autorizar el funcionamiento y también para que controlan la vida de las personas jurídicas, pudiendo en algunos casos hasta retirarle la personalidad jurídica. En estos supuestos, estamos hablando de las asociaciones civiles y las fundaciones, el Estado lo hace en función o cumpliendo su función de justamente órgano de contralor para la consecución o la utilidad pública. O sea, se va a autorizar a una fundación o a una asociación a funcionar cuando el objeto de la misma sea útil o beneficioso para toda la comunidad. Esto en los supuestos en los cuales, como les digo, se requiere la autorización del Estado. En la mayoría de los casos no es así y hay libertad de asociación para cualquier tipo de asociación, ya sea mutual, cooperativa, bueno, cumpliendo los requisitos que en cada uno de estos casos establece la ley específica en la materia. Pero nuestro código actual ha ampliado el número de personas jurídicas que están reconocidas. Del artículo del viejo 31 y 33 del código se han ampliado y se han incorporado dentro de la clasificación de personas jurídicas a las cooperativas, a las mutuales, que si bien tienen leyes específicas están puestas dentro de la clasificación. También se ha incorporado a la persona jurídica consorcio de copropietarios, que antes era considerado un supuesto anómalo o límite entre un supuesto ente individual, o sea, un grupo de personas individuales que conforman un consorcio, o un ente separado. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el reconocimiento de la personalidad separada? Este reconocimiento hace a que esa vida separada del ente o de la asociación o de la persona jurídica sea también la justificación para que esa persona jurídica tenga una capacidad diferente de la de sus miembros y la responsabilidad también. Entonces, es muy importante saber si tenemos una persona jurídica distinta, qué capacidad tiene, qué tipo de actos puede realizar y cómo puede ser responsabilizada por esos actos, o no. Y si, a su vez, otra de las problemáticas que vamos a ver, alguno de esos actos puede afectar a los miembros, o si siempre los miembros de la persona jurídica van a estar separados de la existencia de esa persona jurídica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿los miembros de una sociedad van a responder por las obligaciones de la sociedad? Esa sería una de las preguntas. En principio no, responde la sociedad, porque tiene personalidad diferente. Vamos a ver después la teoría del disgregar, el 143, el corrimiento del velo, todos temas que son de esta bolilla. ¿Sí? Entonces, tenemos. Y una pregunta, perdón. Sí. ¿Tiene que ver con de qué tipo de sociedad es? ¿Cómo responden? No, no necesariamente. Tiene que ver con que la responsabilidad o la atribución de la responsabilidad a veces se hace por el corrimiento del velo societario. Una sociedad tiene existencia separada de la de sus miembros, ¿sí? Una asociación también. Sus miembros no responden por las obligaciones de la sociedad. Ahora, si la persona jurídica me estoy adelantando, después lo vamos a ver bien, el artículo 143. Perdón, está bien, no hay problema. Y 54 de la ley de sociedades. Solo va a responder, te lo contesto así rápido, después lo explico. Responde cuando la sociedad actúa contraviniendo una norma o perjudicando a terceros. O cuando se arma una sociedad para transgredir la ley o para perjudicar a terceros. Entonces ahí la ley no puede permitir que esos que formaron esa persona jurídica para eludir obligaciones o perjudicar a otros
se salgan con la suya, sería en términos vulgares, sino Sí, no entiendo. le va a mantener ese velo societario, esa protección societaria, sino que la corre y ahí entonces responden las personas que la administren, Claro. dirijan, todo esto. ¿Está bien? Después lo vamos a ver en Gracias, detenimiento. profe. Esa sería la respuesta a tu pregunta. Bueno, entonces, teníamos el tema de la definición en el artículo 141, y también en este artículo vemos el tema de la capacidad. Vemos que, porque cuando vemos, dice, a quienes el ordenamiento les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. O sea, capacidad tiene, se las da el ordenamiento jurídico. Capacidad contractual tienen, pero vinculada al principio de especialidad. La capacidad siempre, en el caso de las personas jurídicas, hablamos de capacidad de hecho y de derecho, o sea, de ser titulares y de ejercitarlos, con el mismo desdoblamiento que veíamos en las personas físicas, ¿no? Acá es similar, capacidad de ser titulares y de ejercitarlos. Entonces, esa capacidad en las personas jurídicas está siempre vinculada al principio de especialidad. O sea, está dada para el cumplimiento del objeto, dice el artículo 141. ¿Qué significa? Que va a poder realizar todos los actos que estén vinculados directamente con el objeto o con la finalidad social, no cualquier acto jurídico. Entonces, si yo tengo una persona jurídica o una asociación civil, si prefieren, de profesionales, o una asociación civil, sí, de ayuda a determinado sector social, todos los actos que va a poder realizar son los vinculados con el cumplimiento de ese objeto, ¿sí? No actos que sean extraños al objeto social. Ahora, también en cuanto al criterio de o a la extensión de este principio de especialidad, ha habido algunas discusiones. En la actualidad se está de acuerdo con que estos actos tienen que contribuir a la ejecución del objeto de manera directa o también indirecta, porque hay actos que directamente no se ven reflejados en el objeto, pero que de manera indirecta ayudan. Podría ser, no sé, la compra de una propiedad para la sede social, que no es ese tipo de actos que indirectamente ayudan a la formación o al cumplimiento del objeto. Entonces, ¿hay capacidad? Sí. Vinculada con el principio de especialidad. ¿Por qué es importante esto? Piensen, ustedes van a contratar con una persona jurídica. ¿Qué tipo de actos van a hacer? Van a tener que, o van a saber si ese acto está dentro de los actos que tiene capacidad para realizar, si está vinculado con el objeto. No pueden ir a hacer una operación de bolsa con una sociedad que tiene de giro comercial, no sé, venta de electrodomésticos. ¿Se entiende? Entonces, el objeto hace a la capacidad de la persona, y también de ese modo es importante en cuanto a los actos jurídicos que va a realizar con los terceros. Los terceros van a saber que están realizando o contratando de manera adecuada con la persona jurídica si ese acto jurídico está vinculado con el objeto de la misma. Si es extrañamente ajeno, ¿qué podría pasar? Que después haya La nulidad del acto. No eso solamente, que no lo pudiera exigir, por ejemplo, a la persona jurídica, porque era extrañamente ajeno y yo pude haberlo sabido. ¿Está bien? Entonces no puedo decir que soy de buena fe si hice un acto que no tenía nada que ver con el objeto social, por ejemplo. ¿Sí? O si no me lo cumple la persona jurídica y teniendo que ver justamente con eso que vos me decís recién de la nulidad, es que se excepcione la persona jurídica y diga, no, este acto es contrario al objeto, y se excepcione, pida la nulidad. Después veremos la responsabilidad de los que han intervenido en ese acto,
el administrador, que no es tema de hoy, lo van a ver en la clase de mañana, pero más allá de eso, de lo que yo tengo que hablar es de la capacidad, ¿sí? Si tienen capacidad para qué actos, y qué pasa si realizan un acto para el cual no estaban autorizadas, que es extrañamente... ¿Le recae la responsabilidad civil, profe? ¿Cómo? ¿En la persona que hizo el acto que no correspondía, recae una responsabilidad civil? Estamos hablando de capacidad y la consecuencia de la capacidad, por supuesto, que es la responsabilidad civil. Estamos hablando en esa esfera nosotros. Hablamos contrato, capacidad y si va a responder o no va a responder por los contratos que suscriba, ¿sí? La persona jurídica tiene responsabilidad contractual y extracontractual, de las dos, ¿sí? Capacidad contractual derivada del principio justamente que les estoy diciendo de especialidad. La ley les autoriza a realizar todos los actos vinculados de manera directa o indirecta con el objeto, y van a responder de todos esos actos. Esa es una responsabilidad contractual para con quienes contraten, pero también tiene una responsabilidad extracontractual derivada de todo su accionar. Si produjeren perjuicio a terceros, también va a responder. La persona jurídica tiene un reconocimiento por nuestro ordenamiento y por lo tanto va a responder económicamente, por ejemplo, de los incumplimientos o de los daños que ocasionen a terceros. No lo van a hacer sus miembros. ¿Por qué? Porque justamente de eso estamos hablando. La persona jurídica es un ente separado de sus miembros, creado para cumplir un objeto con un patrimonio, vamos a ver, diferenciado, con un nombre, con capacidad, con responsabilidad, ¿sí? Que si actúa dentro del margen de la ley, responde, la capacidad y la responsabilidad no se extiende a sus miembros, sino que es exclusivamente de la persona jurídica. ¿Hasta ahí me entienden? Bueno, entonces, la capacidad, como les decía, también surge del artículo 141 cuando habla de que tiene actitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Ahí también tenemos justamente, como les decía, el principio de especialidad, ¿sí? En cuanto a la responsabilidad, a la capacidad extrapatrimonial vinculada, por ejemplo, con los daños extrapatrimoniales que pudiera sufrir una persona jurídica, si bien hay algunas discusiones en torno a reconocerle esa capacidad, hay algunos fallos que sí lo hacen. Por ejemplo, y desde el punto de vista penal tiene el reconocimiento el derecho a demandar por calumnias e injurias cuando alguien difame el nombre de una sociedad o de una persona jurídica. En cuanto al derecho al daño moral, en los otros supuestos o en la órbita civil es más discutible. No hay duda que si esa difamación se traduce en un perjuicio económico, sí la persona jurídica tiene capacidad para demandar. Pero cuando se refiere o se traduce en un perjuicio económico, no en un perjuicio exclusivamente moral, porque no se le reconoce personalidad a los efectos o titular, no se lo reconoce como titular de derechos personalísimos que puedan ser afectados. Si se afecta el nombre y de ese modo hay un perjuicio económico, eso ya lo explicamos, sí podría haber capacidad para demandar de la persona jurídica, pero no para demandar daños morales exclusivamente. ¿Está claro eso? Porque no tiene personalidad moral, ¿sí? Tiene una personalidad para la consecución de fines eminentemente que le interesan a la sociedad, pero pueden ser diferenciados
o categorizados como económicos o no morales. Entonces, esto en cuanto a la capacidad patrimonial de las personas jurídicas, la capacidad jurídica de las personas jurídicas, no patrimonial. En cuanto a la responsabilidad, deriva justamente del principio de que son capaces y por lo tanto deben responder por los actos o los incumplimientos que esos actos realicen. ¿Cuándo comienza la existencia de las personas jurídicas? Es otro de los temas que tenemos que ver, que está en el artículo 142, o sea, que sigue en el código que estábamos viendo. Y dice el 142 que la existencia de las personas jurídicas privadas comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición en contrario. En los casos en que se requiere la autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla. ¿Cuáles son las personas jurídicas que necesitan autorización? Las asociaciones civiles y las fundaciones. Ya lo dije hace un rato, pero muy rápidamente. Y en esos casos, la existencia comienza desde el acto jurídico de la autorización. Todas las demás se les reconoce la existencia desde su creación. ¿Quiénes otorga la autorización para funcionar? Es el Estado, a través de un órgano descentralizado del mismo, que en la órbita de la provincia de Buenos Aires es la Dirección de Personas Jurídicas, y en la órbita nacional es Inspección General de Justicia. Estos son los organismos descentralizados del Estado a nivel nacional y provincial que van a otorgar esta autorización. En esos casos, la existencia comienza con la autorización. Sin perjuicio de eso, debemos decir que cualquier grupo de personas que se une con la intención de cumplir un fin, seguramente que para la realización desde el acto constitutivo y desde la formalización de los estatutos, va a realizar una serie de actos que posiblemente son variados hasta la obtención de la autorización. Todos esos actos van a ser considerados de la persona jurídica en formación. Si esa persona jurídica obtiene la autorización, entonces todos esos actos forman parte por todos esos actos va a responder la persona jurídica. Si no obtuviere la autorización, los que los hayan realizado van a responder ante terceros. Porque si no se concreta el otorgamiento de la autorización, en estos casos, como dice el artículo, no empieza la existencia de las personas jurídicas. La existencia de las personas jurídicas comienza con el acto constitutivo. El acto constitutivo es el que se dan las personas, o sea, es la decisión de las personas plasmada por escrito o en un... No se requieren demasiadas formalidades, no se pide que sea escritura pública, puede ser un instrumento privado, donde manifiestan, obviamente será la identificación de las personas que se encuentran o que forman esta voluntad, y que manifiestan su voluntad de asociarse para determinado fin. Ese sería el acto constitutivo. Después del acto constitutivo se da el estatuto, que sería como la reglamentación de esa voluntad. No hay que confundir que muchas veces esos dos actos se hacen de manera simultánea o en el mismo instrumento, pero son de diferente naturaleza jurídica. El acto constitutivo no es contractual, es de naturaleza legal, hace a la existencia, es Magalí, Micaela, Carla, Mariano, los que están acá, y Alejandra, con tal documento, con tales datos filiatorios, nos constituimos para formar tal persona jurídica, con tal objeto, a renglón seguido vamos a tener que dictar un estatuto
que diga cómo vamos a funcionar. El estatuto, como les digo, muchas veces está junto con el acto constitutivo. Se hacen las dos cosas juntas, pero son de diferente naturaleza. El estatuto es la ley de la persona jurídica, es el reglamento, si quieren decirle. Se llama estatuto, pero pueden decir es la reglamentación, es la ley. Eso sí es contractual, eso sí lo vamos a discutir. Y yo voy a decir, bueno, vamos a poner este capital, yo voy a aportar este y el otro va a aportar lo otro, o vamos a tener este objeto o aquel otro, con tal domicilio, o sea, vamos a tener tantas asambleas, nos vamos a reunir cada tantos días, le vamos a poner este órgano de gobierno, este órgano de contralor, esta sindicatura, todo lo que hace a la vida de la persona jurídica, que forma parte del contrato que van a suscribir todos los miembros. Entonces, el acto constitutivo y el estatuto o reglamento que se suscribe o que se dicta para que constituye el acto o, digamos, la partida de nacimiento, si quieren hacer una similitud de la persona jurídica, es el momento de su creación. Desde ahí tienen personalidad jurídica diferenciada, desde el acto constitutivo. Hecha la aclaración de que el acto constitutivo puede ir junto con el estatuto y que el estatuto es otra cosa. El estatuto tiene otra naturaleza jurídica, si bien regla la vida de esa persona jurídica, pero no le da nacimiento. El acto constitutivo es la voluntad expresada de los miembros, de constituirse como una persona jurídica independiente. ¿Está claro? ¿Se entendió esto hasta acá? Entonces, a partir de ahí nace la persona jurídica y deriva su capacidad y la responsabilidad, salvo en el supuesto en el cual se requiere autorización para funcionar. Va a pasar lo mismo, nos vamos a juntar, vamos a hacer el acto constitutivo, vamos a hacer el estatuto y lo vamos a mandar a persona jurídica o a inspección general, si estamos en nación, para que lo apruebe. Y a partir de esa aprobación van a ser la personalidad jurídica. Si es aprobado, todos los actos van a ser considerados de la persona jurídica. El problema es cuando no existe esa autorización, entonces van a ser actos realizados por las personas que la forman, porque no va a haber personalidad diferenciada, ¿se entiende? Esa decisión del órgano que es el Poder Ejecutivo, porque son órganos derivados del Poder Ejecutivo, es revisable judicialmente, o sea, si no se obtiene la autorización, se puede recurrir a la justicia para que la revise. Porque perdón, voy a limpiar la pantalla de la tos. Esa autorización o esa negativa de autorización no puede ser fundada no puede ser arbitraria, o sea, debe ser fundada en cuestiones de oportunidad y necesidad. Por ejemplo, si yo voy a formar una asociación para la ayuda de las pacientes que sufren una enfermedad y ya hay 2 o 3 que hacen lo mismo. Entonces el Estado puede decir, no, mire, ya hay 3 fundaciones o 3 asociaciones con ese objeto. Y no ve la necesidad de crear otra más. No ve la necesidad u oportunidad. Pero siempre esa negativa tiene que estar fundada. Y es revisar. Bueno, esto en cuanto al comienzo de la existencia. El comienzo de la existencia, como dije, es importante porque le da la personalidad diferenciada a la persona jurídica de sus miembros. Eso está en el artículo 143. El artículo 143 está vinculado también con el artículo 54 de la Ley General de Sociedades 19.550. Ahora lo vamos a ver. El artículo 143 dice la persona jurídica tiene una personalidad distinta, ¿sí?, de la de sus miembros. Distinta de la de sus miembros. Con lo cual va a responder por las obligaciones de la persona jurídica de manera individual. Esta personalidad diferenciada
tiene algunas excepciones que están en el artículo 144. Que era la pregunta que me hizo hace un rato uno de ustedes. Esta personalidad diferenciada está dada para la consecución de fines lícitos, no así para perjudicar derechos de terceros, ni tampoco cuando sea hecha con la intención de eludir obligaciones legales. En esos casos, lo que hace la ley es correr ese velo societario. En derecho anglosajón se llama disgregar, que es correr. ¿Por qué? ¿Qué hace la personalidad? La personalidad otorga un velo que separa a la persona jurídica de sus miembros. Cuando hay uno de los supuestos de violación de la ley o de tratar de eludir obligaciones legales o perjudicar a terceros, en esos casos se corre el velo y entonces ya no voy a poder oponer la personalidad jurídica. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Quién responde? Los miembros. Cesa esa protección societaria y van a responder de manera directa a quienes hayan realizado esos actos contrarios a la ley. El artículo 144 dice: la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar los derechos de cualquier persona, se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros, controladores directos o indirectos, la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. ¿Sí? Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y a título de... Entonces, ¿qué dice acá? Esto que les explicaba. No vamos a poder ampararnos en la personalidad diferenciada y quienes han facilitado o han realizado una acción en contra de la ley o para eludir la ley o para perjudicar a terceros van a responder de manera solidaria. ¿Qué quiere decir? Tienen que responder por el total, por el acto que hubieran realizado. Hay un caso muy importante, o un antecedente jurisprudencial muy importante, que es el caso Swift. Es un frigorífico que en la actualidad ha vuelto a girar y es conocido, pero que hace muchos años tuvo una quiebra que en realidad arrastró a un grupo de sociedades. Swift conformaba un grupo societario. Era una empresa que los autores dicen actuaba como Cenicienta. Proveía materia prima y suministros a otra serie de empresas del grupo a pérdida. Entonces quebró, porque trabajaba a pérdida en beneficio de otras empresas del grupo. ¿Se entiende esto? Entonces, el juez de la quiebra extendió la misma a las otras empresas vinculadas, porque ese velo societario justamente no podía ser utilizado en contra de la ley o para eludir obligaciones. Justamente este caso Swift, que llegó a la Corte, trajo como consecuencia, ¿sí?, la extensión de la quiebra de todo el grupo. Se corrió el velo societario y se extendió a todos. Como les dije, este antecedente es de la jurisprudencia, caso Swift, pueden buscarlo. También surge de la norma del artículo 54 de la Ley de Sociedades. ¿Sí? Justamente también en eso se basa el fallo de la Corte. Y está replicada, entonces, en el actual artículo 144 del Código Civil y Comercial. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué régimen se aplica o qué régimen legal tienen las personas jurídicas? El régimen legal aplicable está
en el artículo 150. ¿Sí? El artículo 150 dice cuál es la ley aplicable en cada caso. En principio, la ley especial en cada una de las personas jurídicas. Por ejemplo, las cooperativas tienen una ley especial, las asociaciones mutuales tienen una ley especial, las sociedades tienen una ley especial. Entonces, la primera norma que se aplica es la específica de esa persona jurídica. En segundo término, se aplica la norma propia, o sea, lo que establece su estatuto. ¿Se acuerdan que hace un ratito les dije que era como la ley de la persona jurídica, que lo diferencié del acto constitutivo y dije que el estatuto es lo que regula toda la vida de la sociedad? Entonces, la segunda norma aplicable es la norma propia, o sea, el estatuto social. Y en última instancia, o no en última, pero la tercera, es de manera supletoria las normas del Código Civil y Comercial. O sea, la ley específica, el estatuto y el Código Civil, en ese orden. ¿Está? Si tenemos que resolver una cuestión, entonces, vinculada a la persona jurídica, tenemos ese orden establecido en el artículo 150 del Código Civil. Bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora vamos a empezar, aunque sea, porque vamos a quedar con algunos temas sin tratar, vamos a hablar de la clasificación de las personas jurídicas. La clasificación de las personas jurídicas, la más importante, es personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas, ¿sí? Las personas jurídicas públicas son el Estado nacional, provincial, municipal, ¿no? Y las entidades autárquicas, en segundo término. También demás órganos que la Constitución de la República o el ordenamiento jurídico le reconoce, personalidad pública, no estatal, como pueden ser, por ejemplo, los partidos políticos, que son personas públicas no estatales, los partidos políticos o las asociaciones sindicales, por ejemplo, son personas de derecho público no estatales. Todas las que nombré anteriormente, el Estado nacional, provincial, municipal o las entidades autárquicas, se regulan por o están regidas por las normas del derecho público, dentro de la órbita del derecho público, y de la ley que organiza y rige la administración pública. No están en la órbita del derecho civil, salvo como cuando actuaran como persona jurídica privada. Ejemplo, un municipio que alquila una propiedad a un particular para un fin propio, una escuela, etc. Ahí cuando actúa al margen del imperio como persona privada, se rige por normas del derecho privado. Pero todas las demás acciones del gobierno nacional, provincial, son normas de derecho público, no son del objeto de nuestra materia. Pero sí vale mencionarlas como personas jurídicas públicas. También los estados extranjeros son reconocidos como personas jurídicas públicas. La Iglesia Católica también, si bien esto tiene alguna controversia, la Iglesia Católica, conforme al artículo 2 de la Constitución Nacional, es reconocida como una persona jurídica pública, y con el Estado Nacional, la Iglesia Católica tiene firmado desde el año 66 el concordato, un concordato que regula el vínculo que tienen la Iglesia y el Estado, el concordato de 1966. Si bien hay cosas que se han ido modificando, como la obligación de que el presidente o el vice sean de confesión católica, ya no hay obligación de jurar por la
la Iglesia ni los santos evangelios, en realidad el vínculo o el nexo jurídico entre la Iglesia y el Estado permanece conforme a estas normas que yo les digo, y por lo tanto es considerada una persona jurídica pública, la Iglesia Católica. Después tenemos las personas jurídicas privadas, ¿sí? Personas jurídicas privadas, que, como les dije al principio, ha ampliado la enumeración que teníamos desde el inicio, con respecto al código anterior. Personas jurídicas privadas son las sociedades. Lo que se ha modificado acá es que con la unificación del Código Civil y Comercial han salido de la clasificación porque ya no existen las sociedades civiles. Ahora las sociedades se rigen por la Ley General de Sociedades, son sociedades comerciales, no hay más sociedades civiles, que eso estaba en la clasificación anterior. Entonces, la primera serían las sociedades, ¿sí? Persona jurídica privada. Las asociaciones civiles, persona jurídica privada, artículos 168 a 186 de este código, que están reguladas y de toda su vida detalladamente. Después de las asociaciones civiles, las simples asociaciones, que antes no tenían existencia separada como persona jurídica, están incorporadas por el nuevo código, las simples asociaciones. Las fundaciones, que tienen una ley específica, están dentro de la enumeración. Las iglesias particulares o los credos de diferentes credos también son personas jurídicas privadas. Eso conforme el artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece la libertad de credos y el reconocimiento de estas iglesias que hayan estado inscritas en el registro que existe al efecto, no cualquier culto, yo mañana me hago mano santa y digo que soy, ¿entienden? No, es un culto reconocido y debidamente inscrito, entonces en esos supuestos la ley les otorga personalidad jurídica diferenciada, que se ve reflejada específicamente en el artículo 744, inciso B del código, que establece que los bienes de esos credos debidamente inscritos, como digo, son inembargables. Ahí ven cómo se ve reflejado el reconocimiento de la personalidad, son inembargables, tienen personalidad jurídica. Inciso B o D, no me acuerdo de memoria. Fíjate si a vos que te veo que la estás leyendo, Micaela. Debe ser el D. Bueno. ¿Elecciones Sí. o el de las iglesias? Sí, el de las iglesias. El de las iglesias es el E. Ok. Bueno, también las asociaciones mutuales, que si bien tienen una ley específica, que es la 2321, son reconocidas o enumeradas dentro del código. Las cooperativas, las cooperativas que están regidas por la ley 2331, también tienen personalidad jurídica diferenciada. Y los consorcios de copropietarios, que eran uno de los que antes se consideraban supuestos anómalos, están reconocidos como personas jurídicas privadas. ¿Quiénes no están reconocidos como personas jurídicas privadas, si bien en torno a los mismos ha habido algunas discusiones? Los bienes de la sucesión o la herencia, los bienes de la sociedad conyugal y los bienes o la masa de la quiebra. Eso no se consideran personas jurídicas separadas, con capacidad separada, con personalidad y todo lo que deriva de esa personalidad separada. Tienen otra naturaleza jurídica, no se las considera personas jurídicas privadas. Esa es la mayoría de la doctrina. Bueno, me tengo que ir, perdónenme, va a quedar pendiente, pero les prometo que vamos a empezar por ahí la próxima clase para hablar de los atributos de las personas jurídicas, ¿sí? Que es el punto 4, y para volver sobre algunos de estos temas si he sido demasiado rápida en la exposición y tengan dudas. Si quieren ahora, tienen alguna pregunta, tengo un minutito más, si no, nos vemos la próxima. ¿No? Bueno, disculpen otra vez y nos vemos el próximo miércoles, chicos. Que estén bien. Chao, hasta luego. Chao, profe, Cuídense. gracias, hasta luego. Gracias.